Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, en la bellísima Cuernavaca, afectada por la violencia. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila, en este día, que es el día 7 del mes de Tamuz, del año 5770, conforme al calendario secular, 19 de junio del año 2010. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de leer una lectura corta, a mi juicio. Muy corta por causa de que generalmente esta porción la leemos acompañada de la siguiente perashá. Casi siempre estamos año con año compartiendo la perashá Jucat y Balak, y por lo tanto nos demoramos mucho más en el momento en el cual estamos nosotros leyéndola. En esta ocasión, amados, nos ha tocado justamente el desenvolvimiento de nuestro pueblo a partir de varias situaciones, pasando desde una parte ritual que es la Pará Adumá o la vaca roja, hasta pasar por un suceso muy triste porque muere la hermana de Moshe, de nombre Miriam, y el pueblo se empieza a quejar como consecuencia de que les hace falta agua. Y todo el episodio que ya hemos leído. Yo no sé si alguna vez ustedes hayan considerado que en las Sagradas Escrituras el Eterno es particular como enseña a nuestro pueblo a partir de sacarlo de Misraim, llevarlo, y obviamente en ese transcurrir del caminar con ellos hay mucha enseñanza que se le transmite. Si nosotros de la misma manera pudiéramos ver al mundo que va caminando y que tiene una forma de revelarse el Eterno al mundo y que tiene una forma de poder inmiscuirse a través del conocimiento y a través de la filosofía, a través de la sabiduría, por muchas partes a su propia creación, quiero decirles que debemos de considerar que escrito está que conforme se acerquen los tiempos, obviamente la ciencia, el conocimiento se incrementará. Y yo lo he comentado en otras ocasiones que estas generaciones de niños, de jóvenes que están creciendo, tienen en puerta la posibilidad de poder aprovechar el conocimiento como nunca antes en la historia de la humanidad. Nosotros cuando éramos pequeños, y digo nosotros a la gran mayoría, nos dejaban una tarea y la única alternativa que teníamos era acudir a las enciclopedias grandotas o acudir a una lámina, a una papelería para traer información, o a libros que en estricto sentido siempre han sido una herramienta de maravillosa bendición, pero a su vez cara. Y no sé cuántos de ustedes, y muy probablemente muchos me acompañan en este sentir, que sus padres hicieron un esfuerzo en comprar una librería, me refiero a una enciclopedia. Muchas veces llega uno a la casa y ve las enciclopedias ahí, bien bonitas, que ya cubrieron el librero, pero a final de cuentas que nunca se usaron. Ir en pos de la información era muy complicado, porque uno las abría y obviamente tenía que llevar a cabo un trabajo todavía mayor, porque uno tenía que transcribirlo. Y obviamente estas últimas generaciones ya han sido tocadas por la tecnología. Los maestros ya no son los profesores, los académicos de hace unas cuantas generaciones, porque ahora ellos están luchando contra otras cosas. Cosas como, no copies la tarea que me vas a entregar directamente de internet, ¿verdad? O ya no la quiero que me la entregues ni siquiera en computadora, házmela a mano. ¿Y por qué? Esto parece un retroceso, cuando en realidad antes veníamos de hacer las tareas a mano y posteriormente nos decían, entréganoslas con máquina de escribir. ¿Cuántos usaron la máquina de escribir alguna vez? Yo recuerdo que con mis deditos le hacía y me costaba tanto escribir en la máquina, pero recuerdo que desde que tuve una máquina de escribir a la mano, siempre me esforcé por tratar de escribir con la mayoría de dedos posibles, pero estaba muy chiquito y recuerdo que los dedos meñiques no me daban como para poder teclear. Y después aparecieron de las máquinas de escribir mecánicas, las máquinas de escribir eléctricas. Y ya era una maravilla, porque ya nada más uno tecleaba tac, 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 tac. Inclusive uno podía borrar, podría subir y bajar la hoja de una manera muy sencilla. Llega la computadora y con cada una de estas fases, los académicos tráiganme su tarea a máquina de escribir.
Los que tenían el privilegio de máquina de escribir eléctrica, pues más fácil. Y después llegaron la computadora y los maestros empezaron a exigir las tareas en computadora. Pero ¿qué ocurre ahorita? Ahorita ya les dicen, mira, no me la traigas en computadora. Tráeme aunque sea media hoja, pero que sea con tu letra. Porque se están enfrentando a una problemática diferente que la que vivieron en su tiempo. Ahorita el acceso a la información está siendo lo que va a marcar la diferencia, sin duda alguna, de aquí para el futuro. Y esto está en concordancia con las Sagradas Escrituras porque dice que conforme se acerquen los tiempos, el conocimiento, obviamente, va a seguir revolucionando a la humanidad. En fechas recientes tuve la oportunidad de asistir a un congreso de mercadotecnia y mientras estaba el expositor hablando de un tema, una audiencia alrededor de unos 3,000 personas, antes de que terminara de hablar, la gran mayoría ya nos estábamos poniendo de pie. Y cualquiera con un poquito de observación se hubiera preguntado, ¿y por qué se están poniendo de pie ya varios? Mejor dicho, no era la mayoría, más bien éramos unos cuantos que nos estábamos empezando a poner de pie. Entonces el observador se pudo haber preguntado, ¿por qué se están poniendo de pie? Y la razón era, porque aquellos que teníamos nuestro aparato, nuestro teléfono, y estábamos conectados a Twitter, antes de que terminara la conferencia, nos estaban avisando que habían pocos lugares para una conferencia abajo que iba a dictar una atleta mexicana. Y mientras la conferencia se estaba dando, nos estaba llegando, ahorita ya están disponibles los lugares para la conferencia del atleta X que se van a llevar a cabo en el piso de abajo. Y los que teníamos el dispositivo inmediatamente lo estábamos leyendo. Tomábamos nuestras cosas porque dijimos, si no se nos van a acabar los lugares. ¿Quiénes fueron los primeros que accedieron a esos lugares? Los que estaban acorde con el uso de la tecnología. Es importante transmitir esto por muchísimas razones, amados, por muchísimas razones y todas ellas nos competen. Quiero transmitirles que el uso de la tecnología cada vez está siendo mucho más amigable. Y por ello es que podemos tener a niñitos que nos podríamos preguntar qué traen un chip diferente, neuronas diferentes, a lo mejor ya se cruzaron las mujeres de Marte y los hombres de Venus, y nacieron los niños de ahora en los cuales es increíble, los pones frente a la computadora, le empiezan a picar y sacan, les pones enfrente de la televisión y pueden configurar el DVD o cualquier dispositivo. No, amados. Por favor, tenemos que concentrarnos en esto. No es que sean seres superdotados los niños, es que la tecnología ya es amigable para cualquiera. Y al ser amigable para cualquiera, amados, estoy hablando de que es incorrecto que cualquiera que sea nuestra edad estemos pensando, es que ellos, no, es que todos. Y debemos de quitar el miedo que nosotros tenemos a la tecnología, sin duda alguna, porque los tiempos siguen cambiando. Yo me imagino, llega de repente Mashiach en Jerusalén y me llega por Twitter, ya llegó, y todos los demás sin enterarse. Esto que parece un chascarrillo, amados, a final de cuentas la tecnología será usada para esto y para muchas cosas más. Cuando Rabí Yeshua escribía que oráramos para que el día en el cual recibiéramos la persecución no fuera en Shabbat, no fuera en un día de fiesta, amados, entendámoslo, que de todos modos, aunque sea en Shabbat y en día de fiesta, habrá gente que esté comunicada y que a través de ellos se haga la diferencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la perashá? Voy a hablar en esta perashá de dos alusiones a la figura de Mashiach que están contenidas en esta porción. ¿Y por qué hablo entonces de la tecnología? Porque si nosotros nos damos cuenta, nuestro pueblo empezó a caminar a lo largo del desierto. El Eterno les empezó a transmitir muchas enseñanzas. Y de la misma manera la humanidad sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando. Y el Eterno no nada más nos habla a nosotros, sino también habla a sus creados. Y al hablar a sus creados, amados, y la posibilidad de unir a través de todo el mundo información, conocimiento, verdad, búsqueda de conocimiento, amados, esto sin duda alguna está marcando la diferencia y por ello
¿No podríamos nosotros estar simple y sencillamente como ascetas, como Amish, allá apartados sin la menor información, cuando en realidad hoy en día es necesario que ocurra? El que esté informado en Eretz Israel sabrá que cuando suena una sirena vendrá un misil, pero sin la información de que vendrá una sirena no podrá tomar sus medidas. Así es que en esta perashá, y previo a entrar, hace algunos años me gustó encontrarme con una porción que dice así, es 1 Corintios capítulo 4, verso 1. 1 Corintios 4, 1, y voy a leer desde el capítulo 3, y dice así, el verso 18. Dice, verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Obviamente la traducción al español no nos ayuda muchísimo, porque no es lo que estamos leyendo al español, no es lo que dice en el griego. Pero no me quiero ahorita detener por causa de que lo importante es la perashá. Y dice ahí más adelante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el Eterno, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea de Shaul, sea de Apolo, sea de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo, y suyo es del Mesías, y el Mesías es de él, el Eterno. Así pues, tengamos los hombres por servidores al Mesías, y dice, y administradores de los misterios del Eterno. Otra vez, y administradores de los misterios del Eterno. Verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes y por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Eterno. Entonces dice que cada uno de nosotros somos administradores de los misterios. ¿Qué implica eso? Si yo le dijera ahorita a Miriam, ¿qué significa? Que tú eres la administradora de los misterios del Eterno. ¿Qué significa administrar? ¿Mande? ¿Qué significa administrar? Usar los recursos de una manera apropiada. Y si tú tienes un misterio, una revelación dada por el Eterno, dice que los tenemos que usar de una manera apropiada. Tenemos que aprender a que el Eterno nos ha dado a nosotros misterios, esto es cosas ocultas, cosas reveladas, y de esas cosas ocultas o reveladas, obviamente, nosotros somos los administradores de ellos. Pero, amados, recientemente vi una película que se llama La paradoja de Hawking. ¿Alguien conoce a Hawking? Stephen Hawking. ¿Alguien conoce? Stephen Hawking es uno de los más grandes científicos que viven todavía en la actualidad. Y él como científico tiene una serie de teorías relacionadas con el Big Bang, y hubo una gran controversia relacionada con los hoyos negros, de una teoría que él tenía relacionado con qué pasaba con la información cuando se iban a los hoyos negros. Y entonces, después de que él saca esta teoría, los científicos comienzan a estudiarla y se dan cuenta que Stephen Hawking no necesariamente estaba en lo correcto. Y pasó más de una década en la cual la gente, los científicos empezaron a señalar a Stephen Hawking, que para que ustedes lo recuerden, muy probablemente lo han visto, que es una persona que tuvo un problema motriz y que hoy en día se encuentra justamente en su silla de ruedas y está prácticamente hablando a través de una computadora. Y él entonces fue cuestionado por más de 10 años y empezó a perder crédito no entre el mundo, sino entre solamente los científicos. A la postre él sacó una teoría de la cual todavía hoy se debate si efectivamente Stephen Hawking tiene razón en torno a los hoyos negros. Pero yo me pregunto, ¿cuántas verdades no están en las Sagradas Escrituras que la ciencia hoy en día está descubriendo, que la ciencia hoy en día se está cuestionando? Porque, amados, la ciencia hoy en día está rompiendo sus paradigmas como los deberíamos de romper nosotros. Otra vez, la ciencia está rompiendo sus paradigmas porque muchas de las cosas que consideraban como ciertísimas, hoy en día ya no lo son. Si hablamos en un sentido médico, que antes era muy buena la vitamina C para la gripe, ahora ya no es. Y cada
cada devenir en cada año empiezan a salir informes, noticias, y que la cafeína es mala para la celulitis, y empiezan a salir la información, ¿verdad? De la cual muchas veces, obviamente, aparece otro científico que la contradice. Pero detrás de todo esto, amados, tenemos que tener en mente que cuando nosotros nos dirigimos a las Sagradas Escrituras, ahí hay muchos misterios. Y de esos misterios, el tomarlos, el degustarlos, el disfrutar al respecto de ellos, ¿saben a quién se los dio? A nosotros. Antes, muchos años antes, fue Galileo Galilei el que dijo que la Tierra era redonda. Las Sagradas Escrituras ya hablaba de que la Tierra era redonda. Entonces, ¿cuántas cosas habrá todavía, o que gira sobre su propio eje? ¿Cuántas cosas habrá ocultas? Pero ¿cuántas de ellas nos estamos preocupando por efectivamente abrir los ojos? Y tal vez a una noticia que haya en los medios, algún libro, algún reportaje que escuchemos nosotros, o en Discovery Channel, ahora tantos canales que hay en donde transmiten un cúmulo de información muy, muy interesante, que nosotros deberíamos, lejos de sorprendernos, confirmar lo que sabemos. ¿Qué pasó entonces en esta porción? Vamos a leerlo. Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Tzin en el mes primero, Bamidbar 21. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Imagínense ustedes que Miriam de repente, no, cuando yo me muera se llevan mis huesos. ¿Es válido? Escrituralmente es válido, Yosef lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Escrituralmente es válido. Yo recuerdo que una de las mujeres millonarias en el mundo, de apellido Hilton, compró por una enorme cantidad un pedazo de terreno al lado, no recuerdo si de Elvis Presley o de Michael Jackson, para enterrar a una cabra que tenía. Entonces muere Miriam, y dice el verso 2, ¿y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moshe y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moshe diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué se estaban lamentando? Porque no había agua. A ver, amados, ¿cuántos de los que estamos aquí nos tocó todavía los tiempos en los cuales abríamos el grifo y tomábamos directamente? ¿Verdad? ¿Y ahorita se puede? ¿Cómo sabe el agua? Es más, con un riesgo terrible de que puedas enfermarte si la tomas directamente del grifo. Pero a muchos de los que estamos aquí nos tocó abrir, y llegábamos tal vez de la escuela o de jugar y empinarnos para poder tomar directamente del grifo del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que pasamos ya es una historia diferente. Manantial, dice Shared Aarón, él sí le tocó. A mí los manantiales no me tocaron. Ya se balconeó, es de otra generación. Entonces no había agua. Esto es, en aquellos tiempos ni que existiera el agua pura o agua de Los Ángeles. No, amados, ni siquiera las botellas. Es uno de los más grandes oportunidades de negocio que ha salido vender agua. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos tocó escuchar que se vendía agua en botella y decíamos que, oye, qué locos, ¿para qué? Eso no va a triunfar. Si nosotros las podemos tomar directamente. Y a la postre, hoy en día, ¿cuántos de nosotros compramos aguas de botella? Y no tienen muchos años, ¿verdad? Entonces, esto hay que estar al pendiente. Lo que le tocó vivir a nuestro pueblo fue algo diferente. Y entonces dice que ellos no tenían agua, verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Eterno a este desierto cuando le están increpando? Y dice, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, no es lugar de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún agua para beber. Y se fueron. Amados, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, casi de forma general, hay alguien que tiene que tomar las decisiones. Ya bien sea uno como padre, la madre, o uno como jefe, o uno como... Pero siempre hay alguien que tiene que tomar las decisiones. Y les voy a dar una noticia. Todos aquellos que tomamos decisiones, estamos sujetos a ser cuestionados. Pero les voy a dar un misterio. Todos aquellos que juzgan más a las autoridades, más se les va a juzgar a ellos mismos.
Otra vez. ¿Cuál es el misterio? Que aquellos que juzgan más a las autoridades, más va a ser juzgados ellos mismos. Y en fechas recientes estaba yo escuchando un programa, en un breve lapso en el radio, en donde una mujer decía, oye, es que hay una frase muy buena. Y entonces dice, ¿cuál es la frase muy buena? Bueno, un autor, un poeta decía, cada vez soy más de ti, papá. ¿Y qué implicaba cada vez soy más de ti, papá? Decía esta mujer. Bueno, que antes siempre decía, no, lo que tú dices no es verdad, lo que tú dices no es correcto, pero conforme pasaban los años, cada vez más decía, como mi papá lo decía, o como mi papá lo hacía, como mi mamá. Y entonces, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que la vida completamente adquiere una óptica diferente. Entonces, todos aquellos que somos líderes y que tenemos en nuestro ámbito de nuestra vida que tener la necesidad de tomar una decisión, siempre seremos cuestionados, y eso hay que saberlo de entrada. ¿Correcto? De entrada. Y lo que va a llenar nuestro camino es evitar juzgar a otros líderes, porque esto, a final de cuentas, no se nos va a revertir a nosotros mismos. Entonces, Moshe fue un hombre que fue sujeto justamente a cuestionamientos. Y esos cuestionamientos, desde luego, lo llevaron hasta el punto en donde se quejaron de que no había agua. Ahora, ¿ustedes creen que Moshe no se hubiera preocupado desde antes por identificar y haber mandado algunos mensajeros, algunos inspectores, algunos espías para ver en dónde había agua? Exploradores, es la palabra correcta, muchas gracias. ¿No creen que Moshe se preocupó por eso desde antes? Y sin embargo, ellos se adelantaron y empezaron a increparle, ¿por qué nos trajiste hasta este lugar? Verso 6, y se fueron Moshe y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre de ellos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante del Eterno como él le mandó. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oigan ahora rebeldes. Pero amados, por favor, imaginémonos esa escena en estricto sentido. Es algo que tiene que ilustrarnos muchísimo para comprender el momento. Estaba una peña, Moshe estaba al frente de la congregación juntamente con su hermano Aarón. Toda la gente se había reunido y se habían dicho, vénganse para acá, vénganse para acá. Ellos no sabían para qué los estaban reunidos, pero cuando llegan y se acercan, lo primero que les dice Moshe, rebeldes. ¿Qué implica eso? Implica otra cosa. Así como nosotros como autoridades estamos sujetos a ser cuestionados, nosotros si tenemos una autoridad sobre alguien también tenemos el derecho de, en la medida de nuestro ámbito de derecho y de autoridad, decirles las cosas como son. Al punto de decirles, como lo dijo Moshe, oigan ahora rebeldes. Pero hoy en día los padres ya no quieren ni siquiera decirle nada a sus hijos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas su vecino, su mamá, su papá se van a meter en la educación y no van a permitir que se les diga absolutamente nada a los hijos. O el jefe que no tiene el suficiente valor propio como para llamar la atención a un subordinado y a la postre fracasará. O el jefe que no tiene el valor suficiente como para llamar la atención porque tal vez ha llegado tarde o tal vez no ha hecho la tarea o tal vez no ha hecho el trabajo. A final de cuentas, amados, todo ello conlleva una importante responsabilidad y es tarea de todos aquellos que tenemos un liderazgo. Y Moshe nos los enseña. ¿Amaron el pueblo a Moshe? Sí, sí lo amó. ¿Le lloró en su partida? Sí, sí le lloró. Pero Moshe no fue un hombre que nada más los apapachó, no. Les dio misericordia, pero también les dio justicia. Entonces les dice rebeldes y utiliza la palabra idónea. Y les dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña que ustedes están viendo? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Se imaginan eso? Ahí tenían a Shared Aarón agachándose para beber del manantial que estaba cayendo o que ya se había formado detrás de la peña. Y entonces dice, y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos del Eterno con el Eterno, y él se santificó con ellos. Fíjense bien, son las aguas de la rencilla y sin embargo el Eterno se santifica con ellos. ¿Les suena
raro, es paradójico y contradictorio leerlo de primera instancia. Es un pueblo que está siendo rebelde y sin embargo el Eterno lo santifica y se santifica Él. ¿Cómo pudo haber sido eso? Cumple su promesa, pero desde luego, amados, que debió de haber existido en ellos una teshuvá. Debió de haber sido aquella peña a tal grado, derramando agua, que muy probablemente se hizo un pequeño mikvé, repositorio de agua, en el cual seguramente la gente no nada más se arrepintió, sino además bajó a la tevila. ¿Por qué? Porque se santificó el Eterno con ellos. La pregunta es, amados, ¿cuántas veces a lo largo de la semana nos arrepentimos por algo que dijimos? Y cuando conocemos la contrapartida, lo que nos dice la otra persona con la cual nos enojamos, nos tranquilizamos. Pero mientras, ya despepitamos, dijimos esto, lo otro, aquello. No nos podríamos ahorrar en base a esta enseñanza el como pueblo murmurar, sino más bien esperarnos a lo que la otra parte nos quiere decir para después entonces entender. O lanzar juicios, inmediatamente nada más vemos los acontecimientos. Ay, pero es que mi papá no me dejó dinero. Lanzar juicios nada más, cuando en realidad, amados, una de las formas que yo he encontrado, al menos yo he encontrado para cambiar, para seguir transformándome, ¿saben cuál es? Es la fórmula que nos dice la Escritura, que cuando pensemos de alguien, pensemos todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Se los voy a leer textualmente como dice la Escritura. Fíjense lo que dice. Filipenses 4:8. Por lo demás, Ajim, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo vuelvo otra vez a repetir. Ajim, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna de todas estas que mencionó, me pregunto yo, si volteo, por ejemplo, Sharet Pérez con Johanna y hizo tal vez algo que lo hizo molestar, pero si volteara a preguntar si en ella hay algo bueno, si en ella hay algo verdadero, si en ella hay algo justo, si en ella hay algo de buen nombre, si en ella hay algo amable, dice, si hay algo, dice, en eso pensar. Y entonces lo que a mí me hizo cambiar fue un aspecto muy interesante. Que cuando yo muchas veces con el ajetreo propio de la vida, que tú ves que o tu hijo o tu esposa tal vez cometen un acto que tal vez no te gusta, la mejor manera de salir bien librado de un juicio y de un enojo, ¿saben cuál es? Pensar que ellos no lo hicieron ni de mala voluntad, ni para perjudicarte, ni para dañarte, ni para hacerte gastar más dinero, ni para... ¿Sí me explico? En el momento en el cual tú pienses, cuando tengas algo en contra de tu ajotí, y que estés pensando, oye, es que seguramente me lo vendió, ¿cómo se llama? Descompuesto. O seguramente, y empieces con tu seguramente, en ese mismo instante, amados, si pensaras si hay algo bueno en la otra persona, lo mejor sería remitirte a tratar de identificar que muy probablemente, lejos de pensar que algo lo hizo por dañarte, en realidad o se le olvidó o tuvo cualquier otro motivo que lo pudo haber justificado detrás de alguna acción que ella hubiera tomado. Entonces, el pueblo se rebela en contra del Eterno. Moshe sufre las consecuencias. Y detrás de todo ello, está implícito que el pueblo hace teshuvá. Está implícito que el pueblo se arrepiente después de haber juzgado y de haber pasado un tiempo en el cual Moshe y Aarón no se la acababan con ellos. Así que, en este pasaje que dio ocasión a que Moshe, juntamente con Aarón, su hermano, entraran a la tierra prometida, no entraran ellos, ni obviamente el pueblo. ¿Cuál fue el mandamiento que en esta porción se encuentra de parte del Eterno al respecto de Moshe para el agua? El verso 8 dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablen a la peña en vista de ellas y darán su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, en este mandamiento que le dice el Eterno, dice, habla a la peña. Aparentemente ese es el mandamiento que le dice el Eterno a Moshe. Yo les decía la vez pasada, algo que sigo constatando en mí mismo y en mi prójimo. No escuchamos. No sabemos escuchar. No sabemos escuchar. ¿Y qué implica eso?
Si ahorita yo le dijera, oye Rubencito, ¿me ayudarías por favor? Agarra los dulces y el vino y lo quites por favor de aquí. Y llegaría Rubén muy solícito, agarraría los dulces, agarraría el vino, agarraría la computadora para que el rabino no tenga nada y lo quita todo. Cuando en realidad muy probablemente lo que se le pidió fue solamente los dulces y el vino. Si nosotros analizamos, y alguna vez les dije, hagan una prueba, vayan a una gasolinería y pregúntenle a la persona, díganle a la persona esta, quiero 350 pesos de gasolina premium y a 28 en las llantas. Casi invariablemente va a regresar y va a decir, ¿cuánto me dijo de gasolina? ¿Y cuánto me dijo de las llantas? ¿Por qué? Porque a pesar de estar para escuchar a la gasolina y a las llantas, no puso atención ni a una ni a otra. ¿A qué venimos el día de hoy? ¿A qué venimos, Miri? ¿A qué venimos? Ayúdele a ver, Rachel. ¿A qué venimos el día de hoy? Mira, ve, Dara que ni se ríe, ni se inmuta, ni hace nada. A ver, Dara. O ya se va a reír. Ya le pasó la estafeta. ¿Cuál fue? A ver, Rachel, ya, dilo. ¿Mande? Aprender a amar al Eterno y aprender a amar al prójimo. Entonces, concentrémonos. ¿Cómo vamos a aprender a amar al Eterno, a nuestro prójimo? Una, no juzgando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos también a aprender a amar al Eterno? Obviamente, no increpándole sin antes saber cuál es el resultado de la situación o por qué tomó la decisión que tomó. Y lo tercero, ¿cómo podemos también amar al Eterno? Escuchándole, prestando atención a sus palabras. ¿Sí o no? Entonces, basándonos en este hecho en el cual aparentemente Moshe recibe de parte del Eterno que le hablara a la peña, él la golpea, dice el verso 11, entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña en su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Sin embargo, hay otra porción de este pasaje. Shemot 17:1 y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Eterno? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró en contra de Moshe. Ya no los complementa, ¿no? Efectivamente se fueron a hablar y ese Moshe, que porque tomó a la derecha, yo le dije que a la izquierda, si me hubiera hecho caso, ¿verdad? Si nos hubiera levantado temprano, a lo mejor si hubiéramos alcanzado agua aquí en esta peña y no se hubiera acabado. O si me hubiera dejado salir a pasear, a lo mejor hubiera encontrado yo agua. Pero Moshe se voltea y le dice, ¿por qué disputan conmigo? Entonces dice, el pueblo dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe al Eterno diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrarán. Ay, ay, ay. Y el Eterno dijo a Moshe, ¿cuántos como padres no hemos estado a punto, obviamente? Me refiero no tanto de que nos golpeen, sino de que los hijos, aún en su cabecita santa y pura, puedan decir al respecto cosas de nosotros. Y a pesar de que les hemos dado, les hemos proveído, les hemos alimentado, les hemos cuidado cuando se enferman, es más, les hemos bajado sus pantaloncitos para darles una inyección. Y sin embargo, ¿cuántos y nosotros mismos con nuestros padres lo llegamos a hacer? Entonces, dice la Escritura, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Noten esto, con que golpeaste el río y ahora ve. Y dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí en la peña de Oreb y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moshe le hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Eterno diciendo, ¿está pues el Eterno entre nosotros o no? Entonces, hay una contradicción aparente. Y no me voy a meter a resolverla ahorita. Si efectivamente en esta porción dice muy claramente que el Eterno le mandó a Moshe golpea. Y allá le dice, habla, y la consecuencia, amados, es en realidad, o en este caso, lo que hay, la profundidad detrás de ello, no es tema ahorita de esta charla. Sin embargo, es importante considerar una cosa. La verdad la tiene solamente el Eterno. Nosotros
podemos acariciarla, podemos acercarnos, podemos gozarla, podemos disfrutar de su resplandor, de esa verdad. Pero el tenerla, tanto así como tenerla, sería bueno que nos lo preguntáramos. ¿Por qué? Porque hay por ahí religiones, porque hay por ahí grupos que una y otra vez nos han golpeado, que una y otra vez nos han dicho, pues es que en el Brit Hadashah es un libro que está completamente lleno de contradicciones. Y yo digo, Rav Shaul ya lo escribió. No nada más al respecto de lo que dijo que fácil, no aplica para todo el Brit Hadashah. Las cosas que él escribió, algunas son difíciles de entender, los cuales los indoctos o inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero les pregunto yo, ¿qué acaso el Tanaj no tiene y no se le puede encontrar exactamente las mismas, y lo pongo entre paréntesis, aparentes contradicciones? Yo tengo un archivo en el cual durante todos estos años he puesto ahí las contradicciones del Tanaj. Y no para encontrarle algo al Eterno, sino para cuando alguien quiera venir a poner el dedo sobre un libro como el Brit Hadashah, decir, pues mira, si de esas estás tratando de juzgar, considera estas, pero entiende que detrás de unas y de otras hay una explicación, pero no es una explicación somera, no es una explicación fácil, no es una explicación ligera. Pero ¿cómo si no tienes conocimiento profundo, cómo puedes encontrar una explicación ante algo que aparentemente ante tus ojos parece una contradicción? Entonces, esto, amados, se los dejo para su reflexión. Y con esto, amados, de ninguna manera podemos ni siquiera acercarnos a pensar que es el Eterno el que se equivoca. Ni siquiera acercarnos a pensar que Él es el que hizo y transmitió las cosas mal. Sino simple y sencillamente tener en mente que hay cosas, amados, que requieren una profundidad mayor y que no basta nada más con ir 5 años a la escuela, sino se requiere de muchísimos años. Estoy en este día invitado a dar una conferencia y hubo un tema muy interesante, el cual voy a incluir en ella, en donde se habla al respecto de que nosotros como personas, como humanos, lo primero que queremos satisfacer son las necesidades básicas. Esto es, en la línea de tiempo nosotros casi siempre estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades básicas. Esto es, primero quisiéramos tener un techo, quisiéramos tener para comer, quisiéramos tener para vestir. Pero ¿qué pasa cuando una vez nuestras necesidades básicas han sido suplidas? ¿Qué pasa, Shared Aaron? ¿Ahora qué buscas? Ya tienes... Ahora sí, ya para comer, no te preocupas, no te truenas los dedos. ¿Ahora qué buscas? Disfrutarlas, exactamente. Ahora ya no nada más son sus cuestiones básicas, sino ahora lo que quieres son el disfrute de ellas. ¿Verdad? Y ese disfrute puede venir a partir de qué? De muchos satisfactores, tal vez sean materiales, ¿verdad? Que dan satisfacción, efectivamente. Y detrás de encontrar tal vez ciertos satisfactores materiales, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues esto ya me hace igual que mucha gente que tal vez tiene exactamente lo mismo, pero ahora ¿qué podría yo perseguir detrás de estos satisfactores materiales? Un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento primero para tratar de darme respuestas a mí mismo. ¿Y qué pasa cuando ese conocimiento no satisface al 100% la vida? Lo que queda son las cuestiones espirituales. Entonces tenemos las cuestiones básicas, ¿verdad? Tenemos las cuestiones materiales que traen honra, que traen honor, que traen dinero, ¿verdad? Las cuestiones de conocimiento y luego las cuestiones espirituales. La pregunta es, ¿qué hace aquí Yoshiyahu buscando las cuestiones espirituales cuando todavía no tiene por sí mismo las cuestiones elementales saciadas? Por sí mismo me refiero. Otra vez, ¿qué haría aquí cualquiera de nosotros estando hoy, cuando en realidad nuestras cuestiones básicas por sí mismo muy probablemente todavía no estén al 100% saciadas? Y con ello, fíjense bien, con esto podemos entender muy bien por qué nuestros hijos, cuando muchas veces voltearán la cara de la casa, se tendrán que poner a talonearle y a buscar justamente ahora saciar sus necesidades básicas. Y después tal vez querrán ir por las cuestiones económicas o de honor, y después tal vez querrán ir por el conocimiento, y tal vez después querrán ir
por las cuestiones espirituales, pero el día de hoy se las han presentado y durante todos estos años las han vivido. Yo ruego al Eterno que los que me estén escuchando en esta conferencia, tanto como a todos aquellos que han estado con nosotros durante todos estos años, las cuestiones espirituales, siempre sean un motivo de inquietud que los hagan regresar al Eterno. Yo le decía a Rabari en esta semana, le decía, tú y yo tenemos algo en común. Obviamente tenemos muchas cosas, pero una de las cuales estaba yo mencionándolo. Le decía yo, Rabieri y Jacob, ¿tú has sufrido el hecho de que te critiquen porque eres joven? Y le digo, tristemente, yo también lo he tenido que sufrir. Pero así como hemos sufrido tú y yo el hecho de que puedan decir que estamos muy jóvenes, obviamente ahorita ya no, ya hace algunos años que ocurrió esto conmigo, en donde la gente, era habitual que llegaba una señora o un señor, ¡ay, lo felicito, qué bien, qué gusto! Y además está tan joven. ¿Cómo es que ha llegado a esto tan joven? Y esto era tan frecuente encontrarlo que me lo dijeran. Ahora ya no, qué lástima. Pero antes era tan frecuente encontrarme que me dijeran que ¿por qué? Querían una respuesta de por qué siendo tan jovencito había estado yo metido en esto. Pero a final de cuentas, amados, la saciedad detrás de todo esto, amados, en nuestra vida todavía va mucho más allá con las cuestiones básicas, que las cuestiones de honor, de conocimiento, sino van a unas cuestiones que trascienden, y esas son las que estamos buscando, y por ello estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Para encontrar una plenitud en nuestra vida que sea gracias a tener una relación amable, cordial, amorosa con nuestro Creador, tanto como con nuestro prójimo. Hace no mucho tiempo contrataron a una persona que la pusieron en un puesto que antes lo presidía un familiar de un director de la empresa. Y entonces esta mujer la cambiaron ahí y empezó a cambiar de una manera radical y empezó a llamarle y a gritarle a la gente de una forma incorrecta. Y empezar a expresarse mal de todos aquellos que habían puesto bajo su autoridad. Y lo primero que yo me preguntaba es, ¿a los cuántos años, ya siendo mayor de 45 años, le toca un puesto de autoridad? Y teniendo ese puesto de autoridad, ¿cómo puede ser que tan grande esté teniendo ella ese comportamiento? Hace muchos años hubo un profesor que me impactó muchísimo. Era un profesor que era muy agradable, me daba leyes. Era una persona chaparrita, morenita, panzoncito él, pero me encantaba porque me decía, jóvenes. Que a mí me digan moreno, no, yo estoy más allá que eso. Que a mí me digan chaparro, yo estoy más allá que eso. Que me critiquen, yo estoy más allá que eso. Y me encantaba porque en aquel momento yo decía, o sea, me cuestionaba cuál era la profundidad de lo que me estaba queriendo decir. Pero amados, ¿cuántos de los que el día de hoy el Eterno nos ha permitido tener hijos, nos ha permitido llevar una vida, podemos decir que volteemos atrás y decimos, hay cuántas cosas que ya están sin importancia en nuestra vida, ¿verdad? Y ahora han alcanzado cuestiones mucho más perdurables, invisibles, eternas, una relevancia en nuestra vida. Y es ahí en donde está parte del secreto de esto que estamos viendo, amados. Porque lo importante no era tomar agua ahorita. Lo importante era el agua que nunca se iba a acabar. Lo importante no era satisfacer el momento, sino era justamente el prever que todo esto tenía una trascendencia para nuestra vida y que no iba a concluir ahí. Así que, de estas contradicciones que existen sin duda alguna en el Tanaj, amados, tenemos que tenerlas presentes, sobre todo para presentar una defensa en el momento en el cual se nos cuestione. Dice Salmo 106:32, también le irritaron en las aguas de Meribá, y esto es parte de la contestación del por qué Moshe vivió lo que vivió. Salmo 106:32, también le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moshe por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. ¿Cuál fue el problema de Moshe? ¿Cuál fue el problema con Moshe? Le llegaron a increpar unos rebeldes, y su espíritu también se rebeló. Y además habló precipitadamente con los labios. ¿Quién es el fuerte en esta vida? ¿Irán que se va a su gimnasio y puede levantar pesas? El fuerte en esta vida es aquel que es capaz de refrenar a su persona. Ese es el fuerte, el que es capaz de refrenar a su persona. Pero ojo, amados, eso no implica que haya momentos en los cuales haya necesidad
como en su oportunidad lo hizo Moshe de hacerlo. ¿Sí me explico? De enfrentar problemáticas y situaciones de las cuales muchas veces conlleve que ante los ojos de los otros pueda parecer incorrecto. No, no se trata de no hacerlas, sino se trata de hacerlas en el momento preciso. Cualquiera de las cosas que sean. Pero no que se desborde nuestros sentimientos. Estando en un taller que tomé hace unas cuantas semanas, hubo otra frase que me gustó. Y esta frase dice así: somos responsables por lo que hacemos con nuestros sentimientos. Otra vez, somos responsables de lo que hacemos con nuestros sentimientos. ¿Y qué ocurre detrás de esa frase? Vean la profundidad. Resulta que le pidió una mujer a su mamá que le tuviera el baño caliente cuando ella llegara, porque iba a llegar corriendo y tenía un examen en la escuela. Y entonces cuando llegó, se dio cuenta que el boiler no estaba lo suficientemente caliente, y por lo tanto se encendió en su ira, y empezó a lastimar verbalmente a su madre. Lo que no sabía ella era que su madre, previo a llegar a la casa, había tenido un percance. Le habían robado en el mercado su bolsa. Y eso le había impedido llegar a tiempo a la casa. La hija que había estado increpando y lastimando verbalmente a su madre, al enterarse, ¿en qué condición se quedó? Pero si nos imaginamos antes de que ella se hubiera enterado, ¿en qué postura hubiera estado ella? No, es que mi mamá se merece que yo le grite. Es que mi mamá se merece porque yo le anticipé. Es que mi mamá se merece. Y los sentimientos que se desbordaron, uno piensa que el justificante detrás de ellos lo dan o las circunstancias o las otras personas, cuando nosotros somos responsables de nuestro propio sentimiento. ¿Me expliqué bien en esa frase? Entonces, la próxima vez que nos enojemos, la próxima vez que querramos increpar a una persona, amados, no pensemos que las circunstancias o la otra persona es un justificante para que uno actúe desbordado los sentimientos, cuando en realidad uno es el responsable de sus propios emociones y sentimientos. ¿Y qué pasó con la mujer que maltrataba? Esa es una historia que no tarda en su desenlace. Entonces, amados, Moshe lamentablemente, de acuerdo al Teilim, se ve que también fue contaminado por la situación. Pero esa contaminación, amados, no se pudo justificar delante del Eterno, porque muy claramente dice que él habló precipitadamente de labios. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que Moshe haya venido a presentar sus excusas delante del Eterno, es que Padre, tú sabes, yo no los parí, pero ellos vinieron y me gritaron. Padre, tú sabes, yo no los parí, pero ellos vinieron y me dijeron que querían agua. Yo, ¿por qué les iba a dar agua? Padre, pero es que sabes, acababa yo de enterrar a mi difunta hermana Miriam, me estaba doliente, imagínate, todavía me vienen a gritar aquí. No, pues no, yo tendría justificante de enojarme y de gritarles. ¿Hubo justificante, amados? Moshe fue responsable de las consecuencias de sus propios sentimientos. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron llevados a la inmersión, en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que la seguía, y la roca era el Mesías. Amados, si Moshe, estando enfrente del Mesías, no valoró que el Mesías estaba en medio de ellos, ¿cuántos de nosotros podríamos estarnos perdiendo de la bendición que trae el Eterno para con nosotros como consecuencia de que nuestros sentimientos sean desbordados? Como consecuencia de hablar precipitadamente con nuestros labios, como consecuencia de solamente juzgar sin saber que el otro tal vez puede tener una reacción, y esa reacción estar acorde con justificar el por qué tal vez no hizo lo que tú querías que hiciera. Así es que, entendiendo, amados, que Moshe no nada más se perdió el haber entrado a la tierra. Moshe se perdió muy probablemente previo
a darse cuenta de que cuando tocó la peña, a quien estaba tocando era el mismísimo Mashiach. Así es que cuando nosotros venimos aquí a la sinagoga, amados, ¿cuál puede ser el motivo? Me obliga mi papá, es que vengo porque tengo que cumplir, es que vengo porque pues hoy sí va a estar el rabino, o vengo porque hay un bar mitzvah y va a haber comida, o vengo porque va a venir fulanito de Abraham de México, o vengo porque... Y dependiendo del ánimo con el cual nosotros venimos, amados, es el ánimo con el cual estaremos susceptibles de recibir. Moshe se airó su espíritu y entonces habló precipitadamente, pero muy probablemente no se dio cuenta que Mashiach lo tenía de frente. Nosotros podríamos estar el día de hoy aquí sentados y cualquiera que sea el motivo por el cual estemos sentados, que tal vez no hay otro lugar mejor para poder reunirse, estar el día de hoy sentados y en lugar de tener a la mano el entrar a la tierra prometida o a la mano el disfrutar de Mashiach, amados, que cualquier cosa de esas se nos vaya y se nos escape, pudiendo tenerla hoy en nuestra mano. ¿Cuántos billetes espirituales se nos pueden estar yendo Shabbat con Shabbat por no estar conscientes de que estamos hoy, no para perder el tiempo, no para que pase el Shabbat, no para que complacer a mi padre y a mi madre, estamos el día de hoy para poder aprovechar las maravillosas bendiciones que tiene el Eterno para nosotros y para nuestra vida. Que la historia que el día de hoy Moshe nos transmite, amados, sea suficiente como para que sigamos cambiando. Sea suficiente para que no sigamos viendo simple y sencillamente el mal en otro, sino más bien hagamos una introspección y consideremos a nosotros que lejos de que el otro pierda, somos nosotros los primeros que perdemos. Desde la sinagoga Beth Derech, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino de Beth Derech, Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.